Así que lo primero que me gustaría comentar es que estamos frente a una nueva estrategia del Fondo Mundial de 2023-2028, una estrategia de 6 años que esta estrategia fue desarrollada gracias a un proceso intenso de colaboración. Esta estrategia no solamente ha sido diseñada para el Fondo Mundial, sino que refleja la intención del partenariado, es decir, intentar marcar toda la diferencia a través de esta estrategia. En general, tenemos una estrategia que tiene el sombrero que recubre una serie de herramientas. El Fondo Mundial tiene 20 años, pero los objetivos no han cambiado. Queremos luchar contra el VIH, las diferentes enfermedades como la malaria, y seguiremos, por lo tanto, trabajando y sirviendo las necesidades de las personas y comunidades para cubrir sus necesidades sanitarias. Así que estas personas están en el centro, como lo podéis ver, y es en ellos en los que queremos centrar nuestra atención durante estos 6 años. Los tres objetivos principales, empezando por la izquierda, tendremos sistemas para la salud integrados y centrados en las personas. Y esto ya es un complemento con respecto a lo que teníamos anteriormente con estos sistemas de SSRS. Nuestros sistemas de salud resistentes, resilientes, han sido parte de nuestra estrategia anterior y en esta vuelven, pero con otro toque, con la idea de que tiene que estar centrados en las personas. En el centro, otro objetivo, maximizar la participación y el liderazgo de las comunidades más afectadas y, por supuesto, tener las comunidades en el centro, ver cuáles son las principales oportunidades. Y también maximizar la equidad en materia de salud. Esto no es nuevo, ya formaba parte de nuestra estrategia, pero es uno de los tres pilares que contribuyen a este principal objetivo, que es acabar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Tenemos que movilizar más recursos para la salud, pero también contribuir a una mayor sostenibilidad. Por lo tanto, la sostenibilidad es un ingrediente que aparece. Y abajo tenemos otra idea, que es contribuir a la preparación y respuesta a las pandemias. Este es un nuevo elemento de la estrategia del Fondo Mundial, es un objetivo que evoluciona. Aprendemos a medida que avanzamos. Hemos tenido que proceder a ajustes para poder luchar contra el impacto de la crisis sanitaria del COVID. Hemos tenido que recurrir a un mecanismo adicional, por supuesto, para responder a esta crisis sanitaria, pero a pesar de todo, hemos tenido que hacer ciertos ajustes para luchar contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Hemos tenido que prepararnos aún más para las futuras pandemias. Somos muy conscientes de que pueden existir y por eso tenemos que ajustarlo y tenemos que tenerlo abajo, teniendo en cuenta los SSRS y sus módulos. Así que esta estrategia es muy ambiciosa, es un gran paso hacia adelante para el Fondo Mundial y es el punto de partida de cómo hemos decidido actualizar nuestros formularios de solicitud que forman parte de nuestro paquete de solicitud y ver cómo queremos trabajar juntos en el siguiente ciclo de financiación. También queremos apoyar a los programas de cada uno de los países. Es decir, esta visión de este paraguas que envuelve a todos estos bloques es muy ambiciosa y tenemos que trabajar juntos para poder responder a este gran desafío. Bueno, ¿qué es lo que cambia? La buena noticia es esta. No hemos cambiado los pasos claves del proceso. Es decir, que se trata de un mecanismo fiable que nos permite
asignar la financiación y llegar a una serie de subvenciones que se darán a todo lo largo de este ciclo. Veamos este círculo. Este círculo vemos una idea que es la siguiente: acceder a la financiación, cambiarlo en subvenciones y el acceso a la financiación y su proceso, que son estos pequeños este pequeño queso de color azul turquesa, están en todos aquellos países elegibles. Y cómo deberán de llevar a cabo la solicitud. Cuando se entrega la solicitud, se entrega al Fondo Mundial, se revisa y lo revisan los organismos independientes del panel de revisión independiente. Este panel revisará, existe una negociación entre el Fondo Mundial y los principales beneficiarios. Y después, para finalizar, estos documentos de subvención son reenviados al Fondo Mundial para que el Comité de Aprobación de Ayudas pueda emitir su recomendación. Es decir, que el Consejo de Revisión lo aprueba y son firmadas las subvenciones, las ayudas. Así que el proceso se ha ido adaptando, pero ya lo conocéis y es algo que podéis utilizar fácilmente para el siguiente ciclo. ¿Cuál es el sistema de asignación o la metodología de asignación? Fue revisado y refuerza el hecho de que tenemos unos modelos un tanto complicados, pero sigue siendo el caso para el Fondo Mundial. Hace unos 20 años, cuando empezamos, teníamos un sistema de rondas y después nos hemos basado a una metodología de asignación en función de las necesidades. Las tenemos que adaptar a la división de las enfermedades. Por ejemplo, hasta 12 millones por enfermedad, para el SIDA 50%, tuberculosis 18% y malaria 32%. Más allá de los 12 millones tendríamos una diferente distribución y hay mayor cantidad dedicada a la tuberculosis en este caso. Esto es lo que ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es que el Comité de Auditoría recomendará los fondos para las ayudas. Habrá una cantidad de financiación que serán consideradas a través de unas inversiones catalizadoras y después se utilizará para la financiación de los países y recorreremos la metodología de financiación para llegar a esta asignación nacional final. Las inversiones catalizadoras no se modifican en cuanto a sus modalidades. Siguen existiendo 3 modalidades: los fondos de contrapartida, fondos catalizadores multipaís y iniciativas estratégicas. Los fondos de contrapartida serán introducidos, la cantidad será comunicada, también las condiciones serán comunicadas. En cuanto a los catalizadores multipaís, serán abordados de una manera un tanto diferente. Algunas de estos catalizadores multipaís siguen siendo los mismos, pero otros no. Se organizará a finales de este año o principios del año siguiente. Las iniciativas estratégicas son diseñadas, gestionadas de forma centralizada. No pueden abordarse únicamente mediante asignaciones nacionales, así que tenemos que ver un poco las iniciativas prioritarias y esperamos poder comunicarlo en la carta de asignación si se identifica un país al que les correspondan estas iniciativas. En cuanto a los fondos de contrapartida,
corporativas son integrados en las estrategias. Son diseñados para incentivar el uso de las asignaciones nacionales por país en prioridades estratégicas de conformidad con las estrategias del Fondo Mundial y de sus asociados. Las áreas prioritarias de los fondos de contrapartida se han identificado, pero todavía no hemos identificado ni los importes ni los países a los que les corresponden estos fondos. Esto se incluirá en las cartas. Aquí tenemos las 9 áreas prioritarias en las que habrá fondos de contrapartida. Hablemos de la solicitud. Insistiré en lo que sigue siendo igual o los campos o áreas que varían. ¿Qué es lo que no cambia? Es que el Fondo Mundial tiene 2 requisitos de elegibilidad que son abordados. Los requisitos de elegibilidad, uno, gira en torno de la transparencia, de un proceso transparente e inclusivo. Y el 2 gira en torno a un proceso de selección de receptores principales transparentes. Estas son las responsabilidades de los MCPs. Los MCPs se componen de 3 diferentes sectores. Sectores gubernamentales, socios multilaterales, sectores no formales, algunos que los enfermos, sociedad civil, el sector privado, etcétera. Este grupo o los miembros del MCP incluyen estos diferentes miembros, pero en cuanto al diálogo de país, este diálogo que gira en torno a desarrollar un proceso de solicitud transparente e inclusivo, tiene que ir más allá de la pertenencia a los MCPs, es decir, todos los actores deberían de poder contribuir a la priorización de las decisiones y ver dónde se utiliza mejor la financiación. Así que el diálogo de país es un proceso interesante y dinámico. Es decir, que el MCP deberá de coordinarlo y liderarlo. Así que este diálogo de país tendrá un impacto en la asignación de la subvención. Y el debate tiene muchísimo valor porque en estos debates es donde veremos realmente las grandes diferencias en las solicitudes de subvención. Uno de los resultados del diálogo de país es que tiene que hacerse antes y tendrán que hablar de la división de los programas. Cuando he revisado la metodología de asignación, hay una división que es compartida en la carta de asignación y el Fondo Global va a ir destacando la financiación para el SIDA, la tuberculosis o malaria en función de los países. Esto no ha cambiado y los MCPs tienen la oportunidad de revisar estas cantidades y considera el análisis de los datos y considera dónde esta ayuda marcará la mayor diferencia. Por lo tanto, el MCP va a confirmar esta división o ajustar estos importes entre los diferentes socios. Y para hacer eso tendrán que confirmar esta distribución de programas o explicar o justificar por qué la distribución de programa ha cambiado. Pero lo realmente nuevo en este ciclo es que nos pidieron que los MCPs en esta distribución de programas tendría que dejar claro cuáles son las inversiones supuestas o esperadas. La razón de todo ello es lo siguiente. Hemos identificado a lo largo de nuestra estrategia, hemos identificado
la importancia de los sistemas dirigidos por la comunidad. Es decir, existen sistemas o comunidades que deben de soportar el impacto de estas tres enfermedades, y esto tiene un gran impacto. Por eso, en nuestra distribución de enfermedades no tenemos una división por sistemas de salud, sino que tiene que ser una elección. Cuánta cantidad de esa asignación será destinada a la salud. Por eso los MCPs tienen que liderar este debate para que los expertos adecuados aborden esta cuestión. ¿Cuáles son las prioridades, los vacíos en los sistemas comunitarios de salud en los que tenemos que invertir a fin de conseguir el impacto en las tres enfermedades? Así que esta conversación es esencial. Por ejemplo, incluso si el MCP confirma que están satisfechos con la distribución en las tres enfermedades, aún y todo les seguimos pidiendo que identifiquen cuáles son los importes para el SIDA, para la tuberculosis y para la malaria. Es decir, cuál será el importe gastado en estos sistemas. Este es el cambio principal con respecto al anterior ciclo de financiación. Hablaremos de ello un poco más adelante, más detalles. Así que después de la decisión con respecto a los programas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? La solicitud de financiación es la oportunidad para el MCP establecer una historia, una narrativa, es decir, basándonos en el contexto de mi país, cómo cómo utilizaré la financiación de la mejor manera, cómo puedo hacerlo para obtener el máximo impacto. Esto no sale de la nada, sino que son narrativas o historias basadas en un plan nacional. Así que cualquiera de los países con los que estamos trabajando tendrían que tener documentos nacionales, planes nacionales estratégicos y planes de salud nacionales y otros planes en los que se establece la visión y el recorrido de un país en los próximos 3 o 5 años. En esta perspectiva, esperamos que sea una pequeña parte. El Fondo Mundial y sus subvenciones no va a poder cubrir todas sus lagunas en base a las reglas, en base a la financiación complementaria de los donantes. Así que junto con la idea de esta es la solicitud, cómo vamos a identificar las intervenciones y los módulos, tenemos la PAAR y su solicitud. Entonces, estos dos documentos se asocian y tenemos la petición de financiación y la PAAR, la petición de asignación por encima de las prioridades. Por eso tenemos distintas aplicaciones, distintos enfoques que describen la propuesta del solicitante, es decir, del MCP. El Fondo Mundial sigue segmentando esa cartera, más de 100, en distintas categorías. Las de alto impacto, que tiene la mayor morbilidad, la central, que es media comorbilidad y media inversión, y la focalizada, con la inversión inferior. Esto es una segmentación. Esto tiene entradas distintas de alto impacto y hay que completar una continuación del programa o una entrada en el programa. Y esto va a ser determinado antes de que se envíe la carta de asignación, y se indica también en la carta junto con la candidatura de un país que tiene que completar esta información para poder acceder o continuar con la ayuda que ya recibo. Las carteras focalizadas van junto con una demanda específica. Se requiere también completar la transición personalizada. Hay distintas maneras. Entonces, según el tipo de país, focalizado o de alto impacto. Y esto va a dar lugar a unos planes estratégicos nacionales. Eso, cualquiera de las carteras pueden pedir las de focalizadas o las de alto impacto. Esto es para información.
y hay una inversión una información que está haciéndose actualmente. ¿Qué componente de cada país va a tener un enfoque más apropiado? Por ejemplo, puede haber una narrativa diferente según el tipo de dossier presentado. Si identificamos que hay a través de los socios y nuestros compañeros, que hay buenos candidatos y que ya se han respondido a muchas de las preguntas, es una buena oportunidad para los candidatos para decir, miren la página 37 para responder a esta pregunta, miren esta otra página número 56. En lugar de escribir, como ya tenéis vuestro dossier completo, ahí indicáis en qué hoja se encuentra la respuesta. Es un análisis muy bueno para determinar qué enfoque de solicitud ha sido implantada por cada país. Esto está en marcha ahora y al final de noviembre va a haber input y el comité técnico, que está compuesto por ejecutivos del Fondo Mundial con inputs de nuestros socios del Fondo Mundial, van a evaluar estas candidaturas, estas peticiones de subvención. Y en octubre se va a ir evaluando los dosieres y habrá un enfoque por país y todo ello al final de noviembre se va a comunicar en diciembre la carta de asignaciones. Aquí tenemos distintas maneras de enfocarlo y tiene que diferenciarse para adaptarse a distintos tipos de carteras. Y fundamentalmente lo que le quiere decir es que queremos cuantificar la información necesaria y el nivel de detalle que estamos pidiendo a los países, ya sea una inversión muy elevada o si es proporcionalmente una inversión inferior. Sí, el contenido de las peticiones de financiación tienen su propia narrativa, pero tienen más o menos las mismas áreas temáticas. Aunque el nivel de detalle varía, el nivel de información requerida es diferente, seguimos pidiendo cuál es el contexto del país. En base a esto, ¿cómo propondrían ustedes mejor invertir y gastar el dinero que viene del Fondo Mundial? Cuéntenos, ¿cómo se va a maximizar su impacto en torno a estas estratégicas que son nuevas en el Fondo Mundial? Díganos también qué piensan, cuál ha sido el éxito hasta ahora conseguido para construir una programación sostenible, una sostenibilidad, una transición, una cofinanciación. ¿Cómo según ustedes es la implementación? ¿Cuáles son sus disposiciones de implementación? ¿Cuál es el riesgo que suponen? ¿Cuáles son las cuestiones de equidad, derechos humanos, género, rentabilidad y oportunidades de integración? Todo esto lo podemos añadir en el dossier de petición de solicitud. Todo este contenido se utiliza en todas las peticiones de asignación, pero dicho esto, con distinto nivel de información que se les pedirá a los países y el nivel de detalle en función del enfoque de solicitud que se haga. Y ahora les voy a mostrar una diapositiva que da miedo porque ilustra todos los anexos que acompañan a esta narrativa de solicitud de financiación. Esto es para el paquete de candidaturas o de solicitudes 2023 y 2025. Algunos son nuevos y otros son antiguos y no hace falta volver a aprender porque son existentes. Primero, en este paquete tenemos la narrativa de la solicitud de financiación. Este es un anexo muy importante. Es el punto de partida, ¿verdad? Ahí donde se describe todo el proceso, pero para llegar ahí es lo fundamental, sí, pero para llegar a ese punto, muchos de los análisis de los datos detrás tienen que ser desarrollados por adelantado. Muchos de estos anexos proporcionan oportunidades para entrar en los datos que den los análisis necesarios para elegir mejor, para priorizar mejor. Y esto es importante para la narrativa de la solicitud de financiación. Esto es lo que todo el mundo intenta responder. Para llegar ahí necesitas analizar las tablas de desfases programáticos, las tablas de paisaje de financiación. ¿Quién financia qué? Para eso necesitas tener una buena comprensión de dónde están tus desfases, tus lagunas programáticas, dónde están tus deficiencias. Hay que pensar en todas estas áreas. Yo recomendaría empezar por aquí, las tablas de datos esenciales. Es una herramienta muy importante para saber cuáles son los contextos necesarios. Aquí podemos añadir las tablas que introduzcan el concepto de
datos esenciales. Ahí están todas las tablas más importantes. Esto es una idea del Fondo Mundial. En este ciclo se identifican dentro de todas las guías normativas cuál es el subconjunto para cada una de las 3 enfermedades. Es decir, qué es lo que tenemos que pedir específicamente a los solicitantes en cada momento. Este subconjuntos de las tablas de datos esenciales es ahí donde vamos a encontrar todo. Es nuevo, pero es muy útil para los solicitantes en las fases iniciales. Es decir, ¿qué sé de mi programa actual? ¿Qué necesito resolver y abordar en el próximo ciclo de financiación? Son cosas que hay que hacer antes, anticipadamente, para tener una idea general del contexto de país, para poder llegar a esto de aquí arriba a la izquierda, que es la narrativa. También el marco de rendimiento y el presupuesto detallado también es muy importante, ya se pedía antes. ¿Qué intervenciones, qué módulos vamos a pedir para la financiación? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a conseguir? Y en el presupuesto detallado, que es algo paralelo al marco de rendimiento, ¿cuánto quiero invertir para alcanzar el qué? Es decir, los objetivos. Las intervenciones son las acciones que están documentadas en el marco de rendimiento. Estos 2 documentos van de la mano y forman la base de la subvención que viene después. Eso es una parte fundamental del paquete de solicitud de financiación. Voy a hablar de los nuevos anexos. Es importante reseñarlos en esta sesión. ¿Qué es lo nuevo y diferente en este nuevo ciclo? A ver, arriba, lo obligatorio. Hay que incorporar algo que se probó con el mecanismo de respuesta del COVID, lo recibido y hemos identificado nuevas oportunidades para mejorar eso. Ahora esperamos de todos los solicitantes que los MCPs apoyen los distintos grupos de la sociedad civil y comunitarios para que se pongan de acuerdo y vean cuáles son los temas principales de las prioridades de financiación. Podría parecer arbitrario porque anteriormente al COVID-19 vimos que algunos solicitantes mandaban 100, otros 4, algunos demasiado poco, otros demasiado y en medio un poco de lío. Ahora, tras el COVID, pensábamos que 20 es un número normal, no es un número mágico, pero yo creo que es un rango a nivel del anexo de comunidades y sociedad civil. ¿Cuáles son sus prioridades? Unas 20, ¿vale? Aquí tenemos dentro de los anexos obligatorios Hay que debatir cuáles son las prioridades para estas comunidades y organizaciones de la sociedad civil. También es una manera de documentar lo que entra en la solicitud o en la priorización. Y también se puede utilizar durante el ciclo y en el momento de la implementación se utiliza como una tabla de verificación. Esto ha sido identificado al principio de la fase de solicitud inicial para las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, cuántas están en la implementación, cuántas reciben la atención que necesitan y cuáles requieren más atención por nuestra parte. Este anexo es muy importante y es obligatorio para el próximo ciclo. Es una herramienta inicial como una ayuda para los grupos de sociedad civil y comunidades y para los MCP, es decir, los mecanismos de coordinación de país, y para el secretario. La secretaría también es muy importante para tener toda la información sobre estos grupos y comunidades. También tenemos otro anexo, el de la narrativa de diálogo de país. Esto se utilizaba en el pasado, no en el último ciclo, pero ahora lo estamos reintroduciendo. Es una manera diferente de ver cómo un MCP puede describir si cumple o no el requisito número 1. Como habéis visto en la estrategia, la idea de comunidades en el centro, un bloque visual en el centro, es lo que va hasta el final y que define el ciclo de financiación. Y entonces, queremos escuchar aquí, en esta narrativa de diálogo de país, cómo los distintos grupos y
los interesados han sido invitados o implicados en participar en las discusiones sobre la priorización de la solicitud de financiación. No pedimos a los MCPs que envíen toda la documentación como prueba, porque ya han cumplido el requisito número 1. No pedimos todos los emails, no pedimos presupuestos, no pedimos eso, porque ya el MCP tiene que guardarse esa documentación. Esa prueba la pediríamos más tarde, pero a todos los MCPs les pedimos que describan de forma narrativa lo que ha ocurrido y luego pediremos los datos adicionales más adelante. Luego, anexo de prioridades y deficiencias o lagunas RSSH. Esto es muy importante en el programa para determinar cuáles son las intervenciones que los MCPs han propuesto para la financiación. Habéis visto que el RSSH es una parte muy importante de la prioridad. Estos anexos forman parte de la estrategia y queremos llegar a un buen nivel de conversación con el mecanismo de coordinación, con los MCPs, con todos los subconjuntos para llegar a todos los servicios por debajo a fin de garantizar el mejor impacto con respecto a nuestros programas, asegurándonos que esta financiación es fuerte y sólida. Es decir, que cuando veamos las lagunas y las prioridades relativas a los sistemas de salud, veamos que ese anexo va a permitirnos reducir la situación con respecto a las 3 enfermedades. Y ya les he hablado antes de las tablas de elementos y datos esenciales en la transparencia anterior que incluyen el SIDA y la tuberculosis. Y también vemos que hay distintos anexos que se van a pedir si están disponibles. Ya no son obligatorios como los de la izquierda, por ejemplo, a la derecha, abuso por la explotación sexual y acoso. Eso es una evaluación de riesgos. A algunos países les vamos a pedir este documento de forma obligatoria y para los demás candidatos pueden utilizar este documento si está disponible. Como herramienta se les pedirá y no será obligatorio, evidentemente. Tuvimos la experiencia con 10 países pilotos y quizás esto sea introducido en el futuro enfoque del Fondo Mundial. Evaluación de género, esto es optativo también y les vamos a pedir que adjunten este documento de forma optativa. Hay algunos países que evitaron esto, que lo eludieron, que se abstuvieron de adjuntar este tipo de informes de evaluación de género, pero les pediremos que si está disponible, los países candidatos nos lo envíen y que adjunten este tipo de informe de evaluación de género. Y de forma adicional también vamos a poner en marcha una puntuación sobre la evaluación de género, será un marcador. Y si está disponible este informe, lo vamos a pedir. Estaríamos encantados de que nos lo envíen dentro del paquete de documentación de los candidatos. Y también vamos a ver otros conceptos que no son necesariamente anexos, pero también habría una evaluación de derechos humanos que también se podría pedir. Vamos a ver nuevos conceptos y abreviaturas. Ya he hablado de algunos de estos. Algunos de estos elementos, puntos esenciales del programa, lo que le llaman PE, Program Essentials. Son normas fundamentales que comportan programas que cubren la solicitud y que cubre todos los países. Estos esenciales del programa no comportan solamente un análisis del nivel global, sino que son puntos a nivel nacional, no solo mundial. Los países tienen que decirnos si están en el buen camino para tener estos datos esenciales del programa o no. Y con respecto a las carteras o al portfolio, les vamos a pedir esto en la narrativa. Nos van a tener que proporcionar o dar una idea de cómo cada país va a cumplir estos puntos esenciales del programa y si va a estar en buen camino. Luego, otro marcador de igualdad de género, el GEM, para establecer una línea básica para registrar cómo el Fondo Mundial avanza en el ámbito de la igualdad de género. Creo que es una puntuación, un score, que ya ha sido utilizado por muchas organizaciones internacionales y lo hemos adaptado con respecto
al Fondo Mundial y con respecto a las subvenciones más pertinentes. Pero introducimos este concepto por primera vez en este siglo, el GEM. Y luego también les he hablado de la evaluación de riesgos para evitar la explotación sexual, abusos y acoso. Y hay países piloto y de momento es optativo para los demás países. También vemos otras estrategias, otras siglas, Sistema de Salud Centrado en las Personas e Integrado, IPCCH. Es un concepto que se ha integrado en la manera de concebir los sistemas de salud. Se trata de introducir una perspectiva del usuario, desde el punto de vista del usuario, dar apoyo a la igualdad de oportunidades y de género y dar servicios específicos y preparados para cada persona. Nos va a interesar sobre todo tener a las personas en el centro, sistemas integrados. Luego, PP, preparación a la pandemia. No es lo mismo que la respuesta o la lucha contra las pandemias. La preparación a las pandemias es un concepto que tiene más que ver con las sinergias existentes en torno a la resiliencia del ciclo anterior. Y en este marco modular, la preparación a las pandemias se inscriben en el modelo de CRPS, el modelo de los sistemas resistentes y perennes sobre la salud. Ya verán que existen zonas de preparación a las pandemias que se indican en SRPS. Y con respecto a las asignaciones para las 3 enfermedades, tenemos que incluir esa idea de la preparación a una pandemia. Luego tenemos las respuestas comunitarias y basadas en la comunidad, CLR. Se trata de tener una perspectiva diferente con respecto a la escala de la respuesta comunitaria, en línea con los planes globales y mundiales. En otros términos, nos interesamos por las barreras actuales que existen en el Fondo Mundial para poder realmente ver cuáles son las organizaciones basadas en la comunidad. Nos interesa esto actualmente. Intentamos comprender lo que habría que adaptar con el fin de ser capaces de animar todo esto en un ciclo posterior. Ahora estoy mostrando estos acrónimos en francés y en español. Son diferentes a los que os enviamos ayer. Estamos intentando recoger esa terminología en los diferentes idiomas. Veis que es diferente, no es mucha la diferencia, pero quería realmente dejarlo claro porque toda esta información estará en nuestra plataforma iLearn y tendremos, por lo tanto, estas diapositivas actualizadas. Otra novedad son los criterios de revisión. Las solicitudes de financiamiento son revisadas por el organismo independiente que es el panel de revisión técnica, formada por personas independientes, personas especializadas en derechos humanos, igualdad de género, tienen diferentes experiencias, se reúnen y cada uno de estos expertos lo debaten y van viendo cuáles son los resultados. Lo que pretendemos con esto es ver si el Fondo Mundial está acertando en la financiación y por eso van revisando estas recomendaciones. Quieren saber si la solicitud es coherente, tiene el potencial para un impacto y están enfocadas a la sostenibilidad. Dependiendo en si se trata de una revisión total o de una primera solicitud, las revisiones serán diferentes, pero por supuesto serán capaces de considerar lo que es adecuado en los criterios de revisión establecidos para este periodo, que está en línea con la estrategia que ya conocéis. A la izquierda podéis ver los diferentes elementos para la revisión y ahí es donde el PRT tendrá en cuenta las condiciones.
Los materiales encajarán con estos criterios, así que no se preocupen porque si rellenan la solicitud según las instrucciones, todas estas respuestas, todas estas preguntas serán respondidas. Hay diferentes fechas, es decir, que tenemos diferentes plazos y tendremos, por lo tanto, los paquetes que deberán de ser entregados en esos plazos. El primer plazo sería el 20 de marzo, plazo 1, y lo que queremos insistir es que esto debería de ser el objetivo para los solicitantes que tienen subvenciones que terminan en diciembre de 2023 y un 50% de las subvenciones finalizan en 2023, en diciembre de 2023. Por lo tanto, los MCPs deberán de ver cuál es su plazo cuando tienen prevista la constitución de la subvención, cuando entreguen estos documentos y cuando firmen todos estos documentos. Es decir, que la planificación es bastante compleja. Por eso queríamos ya adelantaros cuáles eran las fechas de entrega de estos paquetes de financiación. Y he hablado, por lo tanto, de la preparación de la subvención. Tengo que subrayar algunas ideas y buenas prácticas que queremos resaltar. El objetivo de la preparación es que tenemos que obtener una recomendación del panel de recomendación y cuando el TRP dice sí, se puede entregar, pero hay algunas cosas todavía pendientes. Lo que debería de seguir después son la financiación. A veces tenemos que pasar o solicitar varias subvenciones, pero las subvenciones se negocian entre el equipo del Fondo Mundial y los principales beneficiarios. El MCP supervisa, pero la negociación final es entre el PR y el equipo, el cabeza de equipo. Lo que queremos es hacer que se tengan en cuenta todas estas cuestiones. Al final, los receptores finales, que son la responsabilidad del MCP, nos gustaría recomendar a los MCPs que tengan en cuenta esta selección de pares, de PRs, incluso de RPs, perdón, al inicio, para que podamos ver las oportunidades y tener, por ejemplo, RPs que participan tanto en el proceso de diálogo, de las recomendaciones o las ideas que vayan incluyéndose, para que tengan un mayor nivel de detalles en la subvención, en los diferentes campos y que lo tengan en la fase de solicitud de estas subvenciones. Por supuesto, el periodo de la preparación podría ir mucho más rápidamente y reforzaría el compromiso de todas las partes en la preparación de la subvención en una fase temprana en la que pueden participar de una manera más activa en el diálogo por país. Pero también vamos a hacer que sean mucho más fáciles a los participantes para que sigan todo el proceso durante la preparación de la subvención, aunque no formen parte de los MCPs. Esto lo vamos a colgar en la página web del Fondo Mundial en un apartado diferente y estamos desarrollando este apartado. Al hacer eso, esperamos poder apoyar la participación de la sociedad civil, de las asociaciones comunitarias junto con los MCPs para tener un ojo siempre en lo que se está haciendo y aumentar las posibilidades de diálogo entre países durante la preparación de la subvención e incluso durante la ejecución de esta subvención. Bueno, he comentado ya la idea de la planificación. Voy a mostraros una diapositiva un tanto compleja. ¿Por qué recomendamos esta mejor práctica? ¿Y por qué recomendamos que los beneficiarios participen en una fase temprana de esta elaboración? Durante los últimos meses
hemos visto que algunas de nuestras subvenciones, cuando se firman justo antes del inicio de el siguiente periodo de ejecución, no están realmente preparadas para su ejecución. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una RP que necesita firmar antes de contratar un beneficiario, hay un cierto lapso de tiempo si se firma justo después del periodo de ejecución. Por lo tanto, cuando pensamos en ese periodo de tiempo que ven aquí, sabemos que la gran mayoría de las subvenciones tocan a su fin a finales de diciembre de 2023 y la siguiente subvención debería de empezar el 1 de enero de 2024. Lo que aconsejamos es dejar aquí un par de meses para la firma de la subvención, quizás 2 meses antes del inicio de la siguiente fase de ejecución. Este periodo se utilizaría para mejorar la finalización o la preparación. Durante este periodo podríamos pensar en los detalles para la preparación, pero solo es posible si estas subvenciones se firman antes, es decir, que para firmar estas subvenciones un tanto antes, esta negociación debe de ser incluida en esta fase, dentro de la presentación de la solicitud de financiamiento. Así que quiero que vean si se puede adelantar un poco el trabajo y una de las maneras de hacerlo es precisamente seleccionar los RPs en una fase temprana y durante la fase de solicitud de financiación. Casi hemos terminado, vamos a pasar enseguida a las preguntas, pero en primer lugar me gustaría hablar de los recursos a vuestra disposición disponibles. En cuanto a los que están disponibles en el sitio web del Fondo Mundial, tenemos los formularios de solicitud, los anexos, las instrucciones, son muy importantes. No he insistido en ello, pero los formularios son sencillos, pero las instrucciones aportan muchísima información y detalles necesarios para completar los formularios de solicitud de financiamiento. Así que esto lo tienen que mirar con detenimiento. También el manual de marco modular, cuáles son los diferentes módulos y cuáles son las intervenciones. Esto aparece descrito en los diferentes informes técnicos para el SIDA, para la malaria y la tuberculosis. Estos documentos están disponibles ya en la página web en 3 idiomas, inglés, francés y español, así que les animo a que los consulten. Existen también otros documentos como los requisitos de elegibilidad, las preguntas frecuentes, los informes técnicos y notas orientativas. Los hemos actualizado y son muy importantes para comprender mejor las directrices. Tenemos algunos informes técnicos. Los solicitantes puede que estén interesados en las observaciones, en los informes de observación PRT. Tendréis que ver cuáles son las áreas a reforzar. Y en cuanto a lo que esperamos tener muy pronto, entre octubre y diciembre, tenemos el manual para solicitantes, que es uno de los recursos más descargados de nuestra página web. Está ya el borrador, esperamos poder colgarlo en el mes de octubre. Así que el manual para solicitantes llegará muy pronto. También estamos revisando con el TRP un modelo de revisión completa. La intención es, utilizando un ejemplo de país, mostrar un ejemplo para ver cómo una pregunta se puede responder de una manera concisa y completa. Esperemos que este recurso esté a vuestra disposición en breve. Es algo realmente nuevo para nosotros y me imagino que para vosotros también. En cuanto a los diferentes informes técnicos, notas orientativas, están por llegar y
vamos a también introducir la herramienta de información sobre países también. Esto junto con lo que hemos organizado esta es la primer webinario. Tenemos otros webinarios que vamos a organizar y que nos van a ver qué es lo que tenemos que preparar en el siguiente ciclo de financiación. Así que pronto vamos a hablar del diálogo de país y también hablaremos de la distribución de programas. Eso el 5 de octubre. Así que las expectativas del diálogo del país, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las prioridades y todo esto lo abordaremos en este webinario el 5 de octubre. Después daremos paso a otros webinarios sobre los formularios, los anexos y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de rellenarlos. Y esto lo haremos en 3 sesiones diferentes. Luego tenemos una sesión sobre la introducción de elementos esenciales de los programas, sobre la sostenibilidad, transición, las asignaciones, el resultado general a principios de diciembre y también hablaremos de los fondos de contrapartida. La carta de asignación será publicada en diciembre y después volveremos en enero, claro. Pero mientras tanto, organizaremos aprendizajes electrónicos y learnings. Tenemos algunos que parten de cero para poder orientaros. Iremos organizando estos e-learn de manera como en rondas, en octubre el primero, luego noviembre, diciembre, enero. Estarán disponibles en inglés, francés. Así que en mi última diapositiva, estamos aquí. Hemos preparado ya las plantillas, instrucciones y materiales. Ahora estamos ya organizando los webinarios, cartas de asignación y estamos muy cerquita de la presentación de solicitudes de financiación y a partir de marzo. Y por supuesto, las actividades de preparación de subvención están a la vuelta de la esquina y muy pronto daremos paso a esta preparación. Tenemos muchísimas subvenciones que empezarán a principios de 2024. Aquí es donde estamos, donde nos situamos y espero haber contestado algunas de vuestras preguntas en la presentación y estoy segura de que algunos compañeros ya han contestado a vuestras respuestas, pero vamos a aprovechar este rato para responder a las preguntas. Así que me voy a callar y estoy a su entera disposición para responder las preguntas. David, tienes la palabra. Genial, muchísimas gracias. ¿Cómo podríamos considerar los fondos? ¿Como aislados o integrados en algún otro procedimiento de financiación? Esta es una pregunta muy interesante porque no hay una respuesta, una única respuesta. Hemos tenido experiencias en el pasado en el que una subvención aislada no ha arrojado los mismos resultados que otras subvenciones. Eso puede deberse a los beneficiarios o a la atención recibida o puede también deberse a que no están integrados lo suficientemente en las políticas. Así que los SSRs deben de ser considerados como una manera de reforzar los programas de enfermedades. Sí, es así. Hay casos en los que la lógica para los programas aislados es muy fuerte y ha funcionado. No es un no, pero no es algo en lo que el Fondo Mundial esté muy presente. Así que a estas alturas tenemos muy poquitas ayudas o subvenciones aisladas, porque la mayoría de estas subvenciones forman parte de una subvención diferente con
otros beneficiarios y que giran en torno a la SIDA, malaria y tuberculosis. Muy bien, volviendo a la SSRS, ¿hay alguna distribución de programas ideal, idónea para esos SSRS? Bueno, en el caso de la financiación del Fondo Mundial hay una serie de conferencias todavía por celebrar. En nuestro caso, el Fondo Mundial indica que tenemos 18.000 millones y una tercera parte de todo eso debería de invertirse en los SSRS. No es directo en todos los casos, sino que algunas inversiones son indirectas. No sé, no es una cifra, no puedo daros una cifra exacta, pero sí, el Fondo Mundial espera que esta inversión en sistemas seguros, resilientes y sostenibles es la base, está la base de lo que vamos a hacer en estas tres enfermedades. El Fondo Mundial está ahí, pero no vamos a decir que cada país tenga un objetivo específico o un importe mínimo, porque esto lo tenemos que abordar en el contexto del país, de la situación del país y cómo los programas van evolucionando en el contexto. Y yo creo que el MCP es el mejor lugar para abordar esta cuestión, cuál es el nivel más adecuado, pero tenemos que distinguir entre un cambio de una distribución de programa y la expectativa de tener un importe aproximado e incluido en la carpeta del programa. Si un MCP, un solicitante, indica que no pretende cambiar la distribución entre las tres enfermedades, entonces no tienen por qué justificarlo o no tienen que justificar nada. Pero sí que se les pide que den una intencionalidad orientativas sobre lo que quieren para lo del SIDA, tuberculosis o malaria, lo que pretenden invertir en SSRS. Si quieren tener una subvención aislada, entonces deberían de solicitarlo así, de esta manera, y deberían de tener un programa que cambiase en la distribución de programas. Así que la cantidad de SSRS correspondería, debería de extraerse de los porcentajes del SIDA, tuberculosis y malaria, o de los tres a la vez designados en un programa o indicado en ese programa. Así que los importes orientativos es que el MCP lo aborde y documenten cuál es su inversión pretendida, es decir, que no es un cambio de solicitud ya que está dentro de las tres enfermedades o del importe, solamente cuando se hace una subvención aislada, entonces sí que deberíamos de mover los fondos hacia el SSRS. Nuestra pregunta siguiente, ¿puede explicar en qué anexos se han revisado por el secretariado y cuáles hay que utilizar según la revisión del secretariado? Bueno, debería volver a esa diapositiva. Muy bien. Sí ha habido algunos documentos que son realizados por el panel de revisión técnica y otros por el secretariado. El panel se ocupa de una responsabilidad dado por el comité estratégico. Tiene que evaluar si la inversión propuesta es para un gran impacto. Esa es la tarea del panel de revisión técnica y no tiene que evaluar los criterios de elegibilidad. Esa es la responsabilidad del secretariado, de la secretaría. Por consiguiente, el equipo de acceso a la financiación va a evaluar la narrativa del país, la declaración de cumplimiento del mecanismo de coordinación, y va a verificar que todos los procedimientos han sido seguidos para poder evaluar los criterios de elegibilidad para los MCPs, Mecanismo de Coordinación de País. Y entonces tenemos aquí la evaluación de los anexos. La documentación sobre la cofinanciación también se basa en una política
particular. La responsabilidad del panel de revisión técnica es la siguiente. ¿Es un país conforme o no a la cofinanciación o el cofinanciamiento? ¿Cumple los criterios de cofinanciación o cofinanciamiento? Y con respecto a la evaluación de sobreexplotación y acoso sexual, esto, el último anexo, es un punto que avanzará según las expectativas por parte del Consejo. Es decir, el cambio de perspectiva y tener una perspectiva transversal con respecto a la programación. De hecho, el panel va a revisar lo que hacen estos 10 países piloto de los que he hablado antes, porque es optativo. Y luego las prioridades de financiación de la sociedad civil y comunidad, esto formará parte, o sea, el de la izquierda, formará parte del mecanismo de coordinación de los MCPs. Esto se incluirá como formando parte de todo el paquete de presentación. No es una demanda diferente. Queremos asegurarnos que el panel de revisión vea el conjunto, vea todo el conjunto de la solicitud de financiamiento, con todos los anexos. Pero no es necesario que el panel mire todo en detalle, si no es necesario. Será observado por la Secretaría a fin de poder seguir el ciclo de subvenciones y evaluar después o atraer la atención sobre si las prioridades de financiación con respecto a la sociedad civil y comunidades están incluidas o no en la solicitud de financiación para que luego aparezcan en la subvención final. O sea que será objeto de un estudio y forma parte de las responsabilidades de la Secretaría, no del panel técnico. Gracias. Y en esa línea, teniendo en cuenta las prioridades de la sociedad civil que están incluidas en ese anexo, hay que alinearlas con las prioridades subrayadas por la nueva estrategia del Fondo Mundial. Bueno, la nueva estrategia del Fondo Mundial tiene muchos puntos de entrada para el tema de grupos de comunidades y de sociedad civil. Y hay muchos en torno a los cuales alinearse. No creo que haya ningún ámbito o alguna prioridad que viniera de la sociedad civil y que no estuviera alineada con las prioridades establecidas en la nueva estrategia del Fondo Mundial. Lo que yo diría al respecto es que las prioridades de la sociedad civil y de las comunidades deben ser coherentes y consistentes con el cuadro o marco modular del Fondo Mundial. Todo lo que se describe en el manual del marco modular debe estar alineado. Cuando estas prioridades sean asignadas, esas 20 prioridades de las que hemos hablado antes que tienen que estar alineadas con respecto al marco modular del Fondo Mundial, entonces se seguirá adelante. La pregunta siguiente tiene que ver sobre la evaluación de los derechos humanos y la igualdad de género. Hay que enviar estudios específicos y estos estudios deben estar sometidos a cada componente. Bueno, lo bueno dentro de esta respuesta con respecto a estas evaluaciones es que no hay un formato específico que enviar, no hay una versión para el Fondo Mundial concreta sobre la evaluación de la igualdad de género o sobre los derechos humanos. Puede ser cualquier evaluación que ya haya sido realizada o que se estuviera en preparación para saber dónde estaría la priorización para el próximo ciclo de financiamiento. Hay muchos de nuestros socios técnicos que ya han podido dar asistencia técnica para rellenar este tipo de evaluación sobre derechos humanos e igualdad de género. También es verdad que estas evaluaciones tienen que ser pertinentes con respecto a los componentes que es objeto de la solicitud de financiación. Si tú tienes una solicitud conjunta sobre la tuberculosis y el VIH y el candidato solo ha hecho una evaluación de derechos humanos sobre malaria, no coincide, no funciona. Sin embargo, si hay una evaluación sobre derechos humanos en torno a la tuberculosis, ahí sí coincide. Sería un documento idóneo y útil que añadir en esa
petición o esa solicitud de financiación para la lucha contra la tuberculosis. No hay un formato preconcebido y exigido. Hay muchos socios técnicos que os pueden dar asistencia técnica para preparar este tipo de formularios o de informes sobre derechos humanos e igualdad de género, y podéis pedir la asistencia técnica necesaria. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta con respecto al estado de preparación a las pandemias. ¿Se trata de una especificación, el hecho de incluir este estado de preparación a las pandemias para recibir las subvenciones? Sí, es posible, ya que en el marco modular tenemos la posibilidad de invertir en distintos ámbitos relacionados con la preparación a las pandemias. Esto es totalmente posible. Por ejemplo, si hay un plan de inversión para la preparación a la pandemia que forma parte de las subvenciones, esto no es obligatorio, pero es totalmente posible planteárselo. Es algo que el mecanismo de coordinación de los países pueden evaluar para sus planes de erradicación de VIH, malaria y tuberculosis. Hay que hacerse las preguntas clave. Hay muchos más países que no estaban preparados para la experiencia del COVID. Su estado de preparación ante las pandemias se ha convertido en un concepto cada vez más importante dentro del Fondo Mundial. Y también en los debates de los distintos países. Esto se anima y se fomenta, aunque no sea obligatorio, y esperemos que esto esté integrado en las subvenciones del Fondo Mundial también. Gracias. ¿Qué tipo de apoyo y de recursos estarían disponibles para los países interesados en los beneficios adicionales en el momento en que hubiera una selección precoz de candidaturas? ¿Podría repetir la pregunta? No la entiendo bien. ¿Qué tipo de apoyo o recursos estarían disponibles para aquellos? No hemos oído el final de la pregunta. El mecanismo de coordinación, el MCP, tiene que seleccionar al beneficiario principal, ¿de acuerdo? Y esto exige que el MCP, el mecanismo de coordinación de país, seleccione a ese beneficiario principal, y no es distinto de lo que hemos hecho en el pasado. Nosotros ahora no buscamos un apoyo de recursos adicionales. El MCP es el que selecciona a los beneficiarios, pero animamos a que esa selección del beneficiario principal sea algo establecido de forma precoz para que el beneficiario pueda formar parte de las discusiones y pueda ser invitado en todas las discusiones sobre los detalles. Esto es lo que hará que la solicitud de financiamiento y la candidatura sea mucho más detallada, porque estará muy enriquecida de contenido con la participación de los beneficiarios. No vamos a obtener más recursos o apoyo económico, no. Es una cuestión de invitar a otros tipos de expertos para hablar de temas relacionados con los presupuestos y formularios para rellenar, etcétera. Se trata de hacerlo de forma precoz y aguas arriba. En los marcos modulares y sobre todo en el anexo de preparación a las pandemias, hay que incluir intervenciones relacionadas con el cambio climático. Bueno, sí, está la posibilidad de integrar estas intervenciones relacionadas con el cambio climático en la solicitud de financiamiento. Esto se fomenta y se anima. También se incluye en cierta parte de las instrucciones. De hecho, tiene que ser tomado en cuenta. Sí, el mecanismo, el MCP, debe demostrar el tipo de adaptación en el cual han pensado para poder adaptar el hecho de poder estar preparado para un cambio climático y una situación derivada de ello, para poder reducir quizás los impactos del cambio climático. No recuerdo en qué intervención o qué anexo se va a incorporar esto, pero existe, sí, esa posibilidad. Según lo que yo sé, esto figura en algunos de los componentes de la narrativa dentro de la solicitud de financiamiento, sí, cambio climático. Nuestra siguiente pregunta está relacionada con la asistencia técnica. Se reconoce que algunos de los enfoques de solicitud de financiación requieren distintos tipos de asistencia técnica.
Pero claro está, esperamos las cartas de asignación y de aprobación para la presentación del mes de marzo. Entonces, sería arriesgado de esperar hasta tal momento, ¿no? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, recomiendo ver qué tipo de datos y de evidencias o de pruebas deben ser recogidas independientemente de la situación y pedir la asistencia técnica en todo momento para trabajar en torno a esos análisis aguas arriba, precozmente, lo antes posible, para comprender dónde están las oportunidades de mejora y cuál será la dirección a seguir. Y quizás esto se debe hacer desde ahora mismo. No hay que esperar. No esperar a que te requieran ese trabajo. Hay que hacerlo cuanto antes. Sería diferente si fuera una continuación dentro de un programa, pero si tenemos un portfolio, una cartera focalizada, ya deberíais estar rellenando ese requerimiento. Cuanto antes mejor. En cuanto a la continuación del programa y su revisión, son cuestiones diferentes, pero proceden de la misma base. Es decir, que si pensáis en la diapositiva que os he enseñado antes, con respecto a los contenidos, aquí tenemos las áreas de contenido de las narrativas de la petición de financiamiento. La asistencia técnica para trabajar en torno a estos contenidos será válida todavía. Con respecto a la priorización, tenéis que preguntaros qué ha cambiado en el contexto del país para justificar la priorización de la solicitud de financiamiento en estos momentos. Este trabajo se puede hacer desde ya, de entrada, y esto es independiente de la solicitud de financiamiento misma, porque si vuestra conclusión es que el programa funciona bien y que estáis en buen camino para responder a las demandas nacionales, probablemente entonces, aunque tengamos una solicitud de financiamiento y una revisión, pues vais a seguir adelante con ello. Vais a continuar con esa dinámica, puesto que ha funcionado. La idea de seguir esta dinámica para obtener la justificación en base a las evidencias, todo eso puede hacer cuanto antes, de forma precoz, no esperar demasiado. Gracias. Y ahora me gustaría preguntar al público si tenéis alguna pregunta o algo que no haya sido respondido tanto ahora o en el chat. Creo que hay una pregunta. Me gustaría recordarles que esta sesión va a ser grabada y hay grabaciones en inglés, francés y español que estarán disponibles la semana próxima en nuestro link, nuestro enlace que será compartido y lo podrán escuchar. Y con respecto a la sesión de ayer, también vamos a incluir las preguntas que se hicieron en la sesión de ayer. Ya hay una primera versión que está disponible con respecto a la solicitud de financiamiento. Y ahora voy a responder a las preguntas que aparecen. Entonces, las intervenciones que han sido financiadas dentro del mecanismo de respuesta ante la COVID formarían parte del SSRS, Sistemas de Salud Resilientes y Sustentables, o en inglés RSSH. Esta respuesta la encontrarán en las guías del presupuesto, que todavía no están listas, porque hay una parte de la financiación para el COVID y precisamente era para la respuesta ante el COVID-19, y esto todavía no ha sido integrado en el marco modular del Fondo Mundial. Así que la respuesta o la lucha contra el COVID es algo único, muy específico. Y aquí no tenemos todavía financiación continua para esto. No hay financiación continua para el COVID, aunque va a seguir hasta el 2023, pero no hemos previsto ir más allá del 2023. Sin embargo, existen algunos ámbitos en el mecanismo de respuesta o de lucha contra el COVID-19 que están relacionados con el programa de apoyo comunitario. Entonces, esto sí que se debería poder integrarse en las subvenciones, aunque tenga más relación con el COVID-19. Forma parte del módulo
de salud, para el SRPS y otros ámbitos. Todo forma parte de ese marco modular del Fondo Mundial y se puede integrar en las subvenciones del Fondo Mundial. Yo pienso que veremos una continuidad de ese mecanismo de lucha contra el COVID-19 y que esto llegará hasta su punto final natural cuando tenga que llegar. Pero también es cierto que habrá que abordar ese estado de preparación a las pandemias, y esto formará parte del Fondo Mundial en el futuro, formará parte también de nuestro futuro en general. Será muy importante tenerlo en cuenta y integrarlo todo en el Fondo Mundial. Y ahora, para terminar, para las personas que se han unido a nosotros hoy y que no forman parte del grupo de beneficiarios del programa financiado por el Fondo Mundial, quieren saber cuáles son las fases que hay que seguir, los distintos pasos a seguir para participar y ser en algún momento beneficiarios, para ser considerados como futuros beneficiarios, como para ser participantes operativos. Bueno, esto ya ha sido citado. El punto de contacto que tenemos es el MCP, el Mecanismo de Coordinación del País. CCM en inglés. Los puntos de contacto son los MCPs y esto está disponible en nuestra página web para que sepan a cuál dirigirse. Y quizás que nuestros colegas de la Secretaría puedan decirnos dónde se encuentran los MCPs. La idea aquí es dar autonomía y empoderar a los mecanismos de coordinación de país para seleccionar lo mejor posible a los beneficiarios. Y, de hecho, hay criterios ya existentes, criterios operativos, y no sé si realmente es el término apropiado, pero existen criterios para seleccionar correctamente a las figuras más pertinentes con respecto a este aspecto operativo y para una buena selección y una serie de procedimientos internos para documentar el que todos los participantes hayan seguido el proceso de la mejor manera posible y que puedan beneficiarse de los fondos. Tenemos esa idea de recibir fondos por parte de nuevos beneficiarios que deberían siempre estar en contacto con el MCP de su país para poder hacer una evaluación. Sería un contribuidor directo para el próximo ciclo, pero no es algo que decida el Fondo Mundial, sino que lo tiene que decidir el MCP siguiendo los procedimientos acordados. Gracias. Creo que hay algunas preguntas relacionadas con la planificación con respecto al análisis de los SSRS y el rol que juegan en este procedimiento. Sí, bueno, esto es algo nuevo para todos. La verdad es que prácticamente no lo hemos utilizado aún. Los equipos de país están aprendiendo a hacerlo, nuestro departamento técnico también está deseando trabajar con los MCPs para utilizarlo y ver cómo lo podemos optimizar. Hablaremos de ello en la formación de diálogo por países. Esto es una excelente herramienta para arrancar en los debates antes de tomar una decisión con respecto a los programas. Es decir, que mirando los programas y mirando los vacíos y las prioridades de SSRS, vemos de manera diferente dónde están estos vacíos y dónde debemos de establecer las prioridades durante el próximo ciclo de financiación. Es una estupenda herramienta, pero seguimos aprendiendo. Y nuestros expertos en SSRS hablarán un poquito más de estos anexos e incluso nos darán, si fuese necesario, indicaciones sobre cómo y cuándo empezar.
revisaremos la herramienta en las sesiones de financiación. Así que si miramos al calendario de los webinarios, cuándo se debe de utilizar y cómo mejor se abordará durante el webinario de país, ver cómo se realiza. Esto formará parte de diferentes enfoques y estos se tendrán lugar a finales de octubre y principios de noviembre, es decir, los de alto impacto y centrales y los portafolios enfocados. ¿Puede el MCP renombrar al RP sin transparencia? No, tiene que ser transparente, pero sí que puede un MCP redesignar o volver a seleccionar un RP. El procedimiento es mucho más sencillo. Existen algunos requisitos, por supuesto. Si el RP trabaja adecuadamente, resulta mucho más fácil para un MCP para que defienda y diga no vamos a abrir un nuevo proceso de designación o de convocatoria. No tienen por qué hacerlo si el RP trabaja correctamente, pero el MCP tiene que cumplir con sus procedimientos internos y respetar, es decir, la moción, la votación, documentar los resultados, incluirlos en las actas. Tienen que seguir un procedimiento, pero no tiene por qué ser un procedimiento abierto, a no ser que el RP no trabaje adecuadamente. Hemos tenido un 80% de los RPs que continúan trabajando. Así que tenemos una alta proporción de RPs que siguen de un ciclo a otro. La justificación para seguir es que trabajen correctamente. Si no arrojan los resultados esperados, entonces el MCP deberá de lanzar una convocatoria y presentar diferentes candidatos. Es un proceso bastante tedioso. Así que si un RP trabaja adecuadamente, los MCPs generalmente prefieren quedarse con estos RPs, pero esto es algo que depende de las situaciones y circunstancias de cada región. No obstante, la transparencia es algo que debe de estar siempre ahí, tiene que ser votado, tiene que ser aprobado en la reunión de los MCPs y recogido en las actas de la reunión. Tenemos una última pregunta. Según su experiencia, ¿cuál sería la elección frente a un RP gubernamental y uno no gubernamental? Bueno, mi experiencia quizás no sea la más representativa porque yo estoy aquí para hablar de financiación y no de gestión, así que creo que no soy la persona adecuada para contestar. Sin embargo, puedo decir que el Fondo Mundial sigue valorando muchísimo los diferentes tipos de beneficiarios principales, RPs, y que tienen la posibilidad de reforzar de alguna manera el resultado o el impacto del programa en cuestión. Así que se evalúan según el tipo. Hay diferentes tipos de RPs, pero el Fondo Mundial está muy interesado en las oportunidades de financiación para racionalizar estos gastos y sobre todo para optimizar la cantidad de financiación en gestión. Como consecuencia de ello, el Fondo Mundial está fijándose en cuál sería la opción más adecuada para países donde la financiación es relativamente baja, es decir, cuando solamente tenemos un beneficiario principal. Entonces, el gobierno es el que seguirá con este programa a condición de que el gobierno pueda contar con sus beneficiarios que puedan
pensar en los beneficios y las ventajas que quizás no pueda ofrecer un beneficiario gubernamental. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de elegir si uno es mejor que sea gubernamental o no, pero yo os sugeriría que hablaseis con los gestores de subvenciones. Esto es todo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas y participación. Gracias por el interés prestado al trabajo realizado por el Fondo Mundial. Espero poder verles muy pronto en los siguientes webinarios del Fondo Mundial. Muchísimas gracias de nuevo por su atención.